Todos sabemos a estas alturas que The Marvels ha roto récords considerablemente negativos en taquilla, convirtiéndose en lo peor que hemos visto del MCU. Incluso me atrevería a decir que entre esta y Thor Love and Thunder todavía me cuesta decidir cuál de las dos es peor, aunque por lo menos la de Thor no generó pérdidas como en el caso de estas tres heroínas empoderadas. El tema es que, en realidad, The Marvels sirve para que Disney aprenda qué es lo que realmente tiene que hacer con el MCU. Sirve como una lección de las cosas que tiene que evitar si lo que desea es volver a tener éxito, aunque sea moderado en el futuro. Porque recuperar la imagen de Marvel para que sea exitosa como antes, convengamos que está demasiado lejos de ser una realidad. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Una de las cosas que deberían tener en cuenta en un futuro es que formar equipos no es tan fácil como elegir unos cuantos personajes y simplemente mandarlos. El problema es que tomar a varios personajes y simplemente tirarlos en una película para obligarlos a enfrentarse a situaciones complicadas no es precisamente una buena idea ni tampoco genera una buena dinámica de equipo. En este caso, Marvel tendría que haberse tomado el tiempo suficiente para generar expectación, si es que eso es posible, para las tres protagonistas de The Marvels, cosa que no hizo. Si bien presentó a los tres personajes, uno apareció en una película que fue exitosa gracias a muchas mentiras, la otra apareció en la peor serie de Disney Plus y la última fue presentada como un secundario olvidable en WandaVision. No es precisamente la mejor forma de crear expectativas. A su vez debemos tener en consideración que las películas de Marvel no únicamente están pareciendo demasiado aceleradas últimamente, sino que también muy repetitivas. Ya estamos cansados de ver que un supervillano intenta destruir todo el mundo de alguna manera. Hace falta otras motivaciones y nuevas historias que vuelvan a emocionar a los fans, y no necesariamente hace falta que sigan escalando en cuanto al tamaño de la amenaza. Siguiendo con esto, Dar-Benn dejó en claro que, con un villano olvidable, la película también se vuelve olvidable. No me voy a cansar de decirlo, el villano es fundamental en cualquier película. Con uno descartable no se consigue nada, no se puede disfrutar de las hazañas del héroe, tampoco se lo desafía a superarse ni nada similar. Y si vamos al caso, Marvel se ha encargado de eliminar muchos villanos antes de explorar todo su potencial, a las apuradas y en muchas ocasiones faltándole gravemente el respeto a los fans y al material original. El villano tiene que tener motivaciones profundas y tienen que ser sumamente lógicas. Tenemos que llegar a comprender por qué hace lo que hace y que no sea simplemente un ridículo, con una narrativa profunda, llevada con calma y presentada de forma razonable. No porque sea una película de superhéroes significa que vamos a creer todo lo que está pasando como si nada. Necesitan motivaciones que sean creíbles e incluso, en algunas ocasiones, que uno pueda llegar a empatizar con ellas, a pesar de no estar de acuerdo de todo con sus métodos. Pero si en algo están fallando con todo tipo de personajes, es evidentemente en el desarrollo de esto. Por ejemplo, Capitana Marvel tuvo su propia película, luego hizo breves cameos para nada importante y después creen que nos vamos a comer el verso de que no fue a la Tierra por X motivo y eso generó tanta tensión entre ella y en Mónica. En realidad, el personaje de Capitana Marvel necesita un mejor desarrollo y no, con cameos no alcanza, ya sea para este o para otros personajes. En el futuro, no queremos ver cómo arruinan personajes que realmente nos gustan por tirar todas las apuradas. Es fundamental que se tomen el tiempo suficiente para desarrollarlos y, sobre todas las cosas, que si un proyecto se va a llamar, por ejemplo, Doctor Strange y el multiverso de la locura, entonces que se trate efectivamente de Doctor Strange y no de otros personajes. Además, creo que es fundamental que dejen de intentar conectar demasiado las historias que suceden en el MCU. Si bien entiendo que es un universo compartido y es lo único que hacía que sea diferente a cualquier otra cosa por ahí, ciertamente necesitamos un poco más de individualidad y no tanto multiverso dando vueltas por ahí. Necesitamos que cada película cuente una historia que sea única, con un tono único. No queremos más momentos de comedia excesivos porque no es una película de comedia, es una película de superhéroes. En este caso, vuelvo a comentar lo que dije anteriormente con respecto a Deadpool 3. Sería horrible que el mercenario Bocazas termine como una especie de secundario en su propia película debido a un exceso de cameos y centrarse demasiado en el tema multiversal. Que estén conectadas es necesario, pero no hace falta que toda la película se centre en eso. Guiños por acá
acá, guiños por allá. Si el guión lo requiere, entonces que lleven las cosas por ese lado. Pero también es fundamental la individualidad. Fíjate las dos primeras películas de Deadpool sin ir más lejos, las dos primeras del Capitán América o las dos primeras de Spider-Man. Tienen elementos leves, algunas más, otras menos, de estar en un universo compartido. Pero la trama principal se enfoca en el problema que tiene que resolver el protagonista de la película, no en la preparación para algo más. Entonces, la fórmula que estaría usando Marvel o Disney, como quieras, está quedando un poco obsoleta. Si bien algunas cosas tienen que respetarse, algunas fórmulas deberían mantenerse, la manera en que hacen películas tiene que cambiar. No únicamente desde el punto de vista económico, que están gastando una fortuna y ya no son un éxito de taquilla asegurado, sino también desde el punto de vista narrativo. Hay que imaginar un poco más, sin irse demasiado lejos, combinando elementos que sean creíbles y para eso tienen que tener lógica y un desarrollo que se haga con tiempo, enfocándose en los personajes, que es lo que realmente atrae a la gente, personajes que las personas quieran ver, no cosas como Kamala Khan. Además, no importa generalmente en qué situación veamos al personaje, vamos por ese personaje en cuestión, es lo que nos interesa. Podemos ver a Deadpool buscando a Francis o luchando contra un mutante sumamente poderoso, pero al final del día lo que queremos ver es a Deadpool. Y si este no está desarrollado de forma adecuada, entonces estamos en el horno, porque no importa a qué situación se enfrente, si el personaje se desarrolla de forma errónea, resta muchísimo interés. Y esto me lleva a la parte del equilibrio entre la comedia y el drama. Veamos, al desarrollar ciertos personajes hay que ser conscientes de que algunos de estos personajes no se presta para hacer humor o que no pueden llevar de forma natural el mismo humor que otros. Veamos, en este sentido podemos traer justamente a Thor Love and Thunder. Que tenga toques de humor no hay problema, pero se pueden meter personajes que sirvan de alivio cómico para dicho asunto. No es necesario tomar al dios nórdico, que debería ser simplemente épico e imponente, y convertirlo en el bufón. Al final, nuestro amado Loki terminó siendo muchísimo más serio que Thor, y ciertamente Thor tendría que a estas alturas, después de todo lo que sufrió y perdió en el MCU, ser un personaje más maduro, más responsable y más centrado, no un payaso de feria. Así que no todos los personajes deberían tener un sentido de humor excesivo, a veces ni siquiera eso. A la vez, tampoco se debería aplicar la misma fórmula en cuanto a comedia a todos los personajes. No todo tiene que ser una figurita calcada. Para ir terminando, podemos hablar de los efectos CGI que dan vergüenza ajena y que cada vez se ven peor. No puede ser que una película como Godzilla Minus One, con un presupuesto de 15 millones, se termine viendo mejor que The Marvels, que tiene un presupuesto de casi 300 millones. Comprendo las diferencias en cuanto a sueldos de un país al otro, sin embargo no es una diferencia de 20 millones, ni siquiera es una diferencia de 100 millones, es una diferencia que es simplemente abismal. Incluso otras películas, que al final del día siguen siendo de Disney, como The Creator, consiguen mejores cosas con presupuestos infinitamente inferiores, lo que significa que también requieren de mejores creativos que realmente consigan explotar al máximo lo que se les da sin un cheque en blanco. A esto le podemos sumar una falta enorme de organización previa en muchos proyectos. Por algo, Capitán América 4 y Daredevil, por poner unos ejemplos, están en la situación que están. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta, que nos ayuda un montón, y tu comentario, que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata, y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.